Capítulo 28. Administración de la Legión. 1. Normas para todos los consejos. 1. La administración de la Legión, tanto local como central, está a cargo de sus diversos consejos. Estos, cada cual dentro de su propia esfera de jurisdicción, tienen como obligación asegurar la unidad, preservar los ideales primitivos de la Legión de María, guardar intacto el espíritu de la misma, sus reglas y prácticas, tal como se hallan en el Manual Oficial de la Legión. Y finalmente, extender la organización en todas partes. La Legión valdrá lo que valgan estos consejos. 2. Todos los consejos tendrán juntas con frecuencia y con regularidad, como norma general, por lo menos cada mes. 3. Las preces. El orden y la disposición de las juntas de los consejos serán igual que lo prescrito para la junta del presidium, con estas variantes. A. La duración de las juntas de los consejos no tendrá límite determinado. B. No es obligatoria la lectura de las ordenanzas fijas. C. La colecta secreta no será obligatoria. 4. Es deber fundamental de cualquier consejo subordinado someterse lealmente al consejo superior inmediato. 5. Ningún presidium o consejo será instituido sin el permiso expreso del consejo inmediato superior o del concilio in legionis, ni sin contar con la aprobación de la competente autoridad eclesiástica. 6. El estatuto de la Legión reservan al obispo de la diócesis y al concilio in legionis el mismo derecho a disolver cualquier presidium o curia ya existentes. Estos, una vez disuelto, dejan inmediatamente de ser parte de la Legión de María. 7. Cada consejo tendrá como director espiritual a un sacerdote que será nombrado por la competente autoridad eclesiástica y ocupará el cargo según el beneplácito de ésta. Tendrá la última palabra en todo lo relativo a las cuestiones religiosas y morales suscitadas en las reuniones del consejo y derecho a veto para poder obtener de la autoridad que le nombró el fallo definitivo. El director espiritual pertenecerá al equipo de oficiales del consejo correspondiente y deberá apoyar toda autoridad legionaria legítimamente constituida. 8. Cada consejo tendrá también un presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y cuantos otros cargos apruebe como necesarios el Consejo Superior Inmediato. Serán elegidos para servir durante un periodo de 3 años y pueden ser reelegidos para los mismos cargos correspondientes para un periodo posterior de 3 años, lo que hace un total de 6 años. Un legionario cuyo plazo de ocupación del cargo haya expirado no debe continuar cumpliendo las funciones de dicho cargo. Cuando un oficial por cualquier razón no llegue a completar un primer periodo de 3 años, se considerará como que ha cumplido un periodo de servicio de 3 años en la fecha en la que causó baja en el cargo. Durante el plazo no expirado, puede ser elegido para ocupar el mismo cargo durante otro periodo de 3 años, que se considerará como un segundo periodo. Si un oficial no completara en su totalidad los 3 años del segundo periodo, se considerará como que ha servido durante un periodo de 6 años en la fecha en la que causó baja en el cargo. Habiendo completado un segundo periodo en el cargo, deben pasar 3 años antes de que un legionario pueda ser elegido para el mismo cargo en el mismo consejo. Este intervalo no se requiere si se trata de otro cargo en el mismo consejo o cualquier otro cargo en otro consejo.
Todo oficial de un consejo debe ser miembro activo de un presidium y estará sujeto al reglamento establecido. 9. La elevación del rango de un consejo, por ejemplo, de curia a comisión, etc., no afectará a los periodos de cargo de los oficiales actuales. 10. Los oficiales de un consejo serán elegidos por los miembros del mismo consejo. Todo legionario debe ser elegido para dichos cargos. Si el elegido no hubiera sido antes miembro del consejo, lo será ex oficio. Todas las elecciones de oficiales estarán sujetas a ratificación por parte del Consejo Superior inmediato, pero, entre tanto, las personas elegidas pueden desempeñar las funciones de sus cargos. 11. La fecha de aceptación de las candidaturas y de la elección se comunicarán a los miembros, si es posible, en la junta precedente a la junta de la elección. Es deseable que a los nombrados se les ponga al corriente de las responsabilidades del cargo. 12. Es lícito hacer comentarios sobre la actitud de los candidatos, aunque con la normal prudencia. También está permitido que los oficiales de un consejo, si están todos de acuerdo en las buenas cualidades de un candidato, declaren que lo recomiendan como tal equipo de oficiales. Pero esta recomendación no tiene que impedir la presentación de otros candidatos ni la elección en su forma íntegra. 13. La elección se hará por votación secreta. La manera de proceder será como sigue. Para cada cargo habrá una elección por separado y en orden descendente. Cada nombre presentado ha de ser formalmente propuesto y secundado. Si no se propone más que un candidato, es evidente que ya no se necesita votación. Si son propuestos y secundados debidamente 2 o más nombres, se procederá a la elección. Se entregará a todos los presentes que sean miembros del consejo con derecho a votar, también a los directores espirituales, una papeleta para la votación. Téngase muy en cuenta que solo tienen derecho a votar los miembros del consejo. Escritas las papeletas, se plegarán cuidadosamente y las recogerán los escrutadores. No debe aparecer en la papeleta el nombre del votante. Si sale un candidato con mayoría absoluta de votos, es decir, con un número mayor que el de todos los demás candidatos juntos, será declarado electo. Si nadie ha obtenido mayoría absoluta, se leerán en voz alta los resultados de la votación y se hará de nuevo la elección entre los mismos candidatos que antes. Si en esta segunda votación tampoco saliera alguien con mayoría absoluta, elimínese el candidato que tenga menos votos y hágase otra votación entre los restantes. Y si tampoco en el tercer escrutinio sale una mayoría absoluta, vuélvase a eliminar al que tenga el número menor de votos, y así en cada votación sucesiva hasta obtener una mayoría absoluta. No porque se trate de elegir a dirigentes para una organización espiritual, se pueden hacer las elecciones con descuido. La elección debe hacerse según las normas señaladas, respetando el carácter secreto del voto individual. Es necesario que se incluya en las actas de la reunión un informe completo de las elecciones, detallando los nombres de quienes los proponen, quienes los secundan y el número de votos recibidos por cada candidato, cuando exista más de un candidato, y que dichas elecciones se sometan al Consejo Inmediato Superior para estudiar su correspondiente ratificación. 14. Los representantes de un presidium o de un consejo en el Consejo Superior Inmediato serán los oficiales de aquel. 15. La experiencia ha demostrado que el nombramiento de corresponsales
es la forma más efectiva que tiene un consejo superior para desarrollar sus funciones de superintendencia con sus consejos, afiliados distantes. El corresponsal se mantiene en contacto regular con el consejo y con las actas recibidas mensualmente prepara un informe que presentará en la reunión del Consejo Superior cuando le sea requerido. Asiste a las reuniones del Consejo Superior y toma parte en los procedimientos, pero si no es miembro de dicho Consejo Superior, no tiene derecho a voto. 16. Con autorización del Consejo, también otras personas, sean o no socios de la Legión, podrán asistir a las juntas de dicho Consejo en calidad de invitados, pero no tendrán derecho a voto y deberán guardar secreto sobre lo tratado en la Junta. 17. Por el nombre de Consejo se entienden la Curia, el Comisión, la Regia, el Senatus y el Concilium Legionis, y cualquier otro consejo que el estatuto crea oportuno establecer. 18. Estos nombres latinos de los distintos consejos concuerdan bastante bien con las varias atribuciones de los mismos. En la Legión, María es la reina. Ella es quien convoca a sus fuerzas legionarias para las batallas del Señor. Ella misma en persona es quien las dirige, las inspira y las acaudilla hasta que consigan la victoria. Después de la reina viene naturalmente su Consejo Supremo, el Concilium, que trata de representarla de modo visible y de compartir con ella la dirección general de todos los demás consejos subordinados de la Legión. Estos consejos inferiores tendrán tanto más de cuerpos representativos cuanto más reducida sea su esfera de jurisdicción, pues cuanto más extenso es el territorio que abarca un consejo central, tanto mayor será la dificultad de conseguir que asistan todos los miembros a las juntas regulares del mismo. Así que los términos Curia, Comisión, Regia y Senatus están bien aplicados a los territorios respectivos y ponen bien de relieve el carácter distintivo y la posición relativa de cada uno de estos cuerpos de administración. 19. Un Consejo Superior podrá combinar con sus funciones propias las de un Consejo Inferior. Un Senatus, por ejemplo, puede funcionar también como Curia, y en la práctica así lo hace, invariablemente. Esta combinación de funciones puede ser ventajosa y quizá hasta necesaria por las siguientes razones. A. Siendo comúnmente las mismas personas las encargadas de la administración del Consejo Superior e Inferior, una sola junta podría hacer las veces de dos. B. Y lo que importa más, como un Consejo Superior suele tener sus componentes muy extendidos y distantes, probablemente no podrán asistir a las juntas con la regularidad debida y en consecuencia quedarán solo unos cuantos legionarios celosos para despachar un cúmulo de negocios, y eso conduce inevitablemente a muchas negligencias y al abandono, ocasionando serio perjuicio a la Legión. La fusión de atribuciones del Consejo Superior e Inferior hará que la asistencia de la Junta sea nutrida y constante, y que los socios, además de cumplir con sus deberes en el Consejo Inferior, se interesen y se inicien en el trabajo del Consejo Superior. Y esto les llevará a ofrecer y prestar en este sus servicios para los importantísimos oficios de inspección, extensión y correspondencia. Se dirá en contra, tal vez, que semejante proceder equivale a entregar la dirección de una dilatada zona en manos de un consejo que no pasa de ser local, y que mejor sería hacer funcionar el Consejo Superior por separado, contentándose, por ejemplo, con 4 juntas al año para poder contar así con representación plena o casi plena. Esta objeción, que parece mirar por los intereses de una administración representativa, no corresponde a la realidad de las cosas. Durante los largos intervalos entre junta y junta, el Consejo
superior se vería forzado a dejar la tramitación de sus asuntos solo en manos de sus oficiales y los demás miembros del Consejo no harían de administradores más que de nombre, y pronto perderían conciencia de su responsabilidad y dejarían de tener verdadero interés en la obra. Es más, un cuerpo administrativo que se reuniera tan pocas veces se parecería más bien a un congreso que a un consejo. No poseería las cualidades para gobernar, empezando por la principal, el sentido de continuidad y el familiarizarse muy de cerca con la administración y sus problemas. 20. Todo legionario tiene derecho a comunicarse privadamente con su curia o con cualquier consejo superior de la legión, y este consejo, al tratar asuntos así comunicados, obrará con prudencia y sin suplantar al consejo inferior en sus deberes y derechos. Se podrá objetar que salir así de las vías normales de comunicación con los consejos superiores, es decir, mediante el cuerpo inmediato, presidium o consejo, sería un acto de deslealtad. No es así. Es un hecho que a veces, por distintas razones, los oficiales se abstienen de comunicar a los consejos superiores asuntos que deberían comunicar, y si no hubieran abiertas otras vías de información, los consejos superiores se verían privados de datos que necesitan para funcionar como es debido. Cada consejo tiene el derecho de saber lo que realmente está pasando dentro del campo confiado a su cuidado, y este derecho esencial hay que protegerlo. 21. A cada cuerpo legionario incumbe el deber de ayudar económicamente al Consejo Superior inmediato. En relación a esto, véanse las secciones sobre fondos y la colecta secreta, capítulos 34 y 35. 22. La esencia misma del Consejo Legionario es la franca y libre discusión de sus asuntos y problemas. No es meramente un cuerpo de vigilancia, ni solo de orientaciones y decisiones, sino una escuela para los oficiales. Pero ¿cómo pueden estos formarse si no hay discusión, si no se aclaran bien los principios legionarios, los ideales, etc.? Y esta discusión tiene que ser patrimonio de todos. De ninguna manera puede permitirse que una curia u otro consejo se parezca a un teatro, en el que una pequeña minoría haga una representación delante de un auditorio callado. La curia funciona plenamente cuando todos sus miembros contribuyen a ella. Cada miembro es como una célula del cerebro. Si estas células dejan de funcionar en gran proporción, ese cerebro es un peligro para el hombre que lo posee. Ahora bien, si un miembro de la curia no toma parte activa dentro de ella, no trabaja, si solo escucha, tal vez reciba algo de la curia, pero él no le aporta nada. Y bien puede ser que salga de las reuniones con las manos vacías, en virtud de una ley psicológica según la cual la falta de actividad embota la capacidad de actuar. El miembro habitualmente callado de la curia se parece a esa célula inerte en el cerebro o en otro órgano del cuerpo humano que retiene algo que debería dar, que traiciona su propia misión y que es potencialmente un peligro para la persona. Triste sería que alguien se convierta en ese peligro para el cuerpo legionario, al que con tantas ansias desea servir. Allí donde la actividad es una necesidad vital, la pasividad es como una degeneración, y la degeneración tiende a contagiarse. Así pues, como norma, ningún socio ha de ser pasivo, tiene que aportar su contribución plena a la vida del cuerpo. No solamente estando presentes y escuchando, sino hablando. Suena ridículo, pero lo decimos en serio. Cada socio debería contribuir por lo menos con una observación cada año. Algunas personas son tan vergonzosas que todo en ellas se revela contra la idea de hablar.
pero tienen que vencer esa repugnancia y para conseguirlo han de poner en juego algo de esa valentía que pide la Legión en todas las circunstancias. A lo anteriormente dicho, se responderá que sería imposible que todos hablaran en el tiempo disponible, y sin duda a veces así sucede. Pero cuando se presente tal problema, ya se procurará resolver. De ordinario, el problema es el opuesto: la falta de participación, pues toman parte activa solo los acostumbrados a hablar en público. A veces la elocuencia de unos pocos disfraza el silencio de la mayoría, creando la engañosa impresión de que los asuntos han quedado suficientemente tratados. Con mucha frecuencia, un presidente hablador corta a todos los demás. Es muy de temer ese efecto silenciador de una sola voz cantante. Y en ocasiones el mismo presidente se excusa diciendo que si no hablara él, reinaría un silencio sepulcral. Tal vez sea verdad, pero no le ha de arredrar un momento de silencio. Ese silencio sería la más elocuente invitación a que los miembros inyecten nueva vida a la curia mediante las transfusiones de sus voces. Sería para los más tímidos una garantía de que les ha llegado su momento. Ahora que no van a impedir que hablen otros si dicen algo ellos. El presidente tiene que adoptar como norma fija el no decir ni una palabra superflua y desde ese punto de vista debería examinar su manera de llevar la junta. 23. A fin de ayudar a la reunión, no se hable en tono retador, ni se haga una pregunta sin añadir algo que ayude a la contestación, ni se ponga una objeción sin procurar resolverla. Adoptar una actitud negativa se diferencia muy poco de ese silencio que anula la vida. 24. Ganar por la persuasión, no vencer a fuerza de votos. He aquí la nota dominante de toda buena junta legionaria. Las decisiones forzadas contribuirán fácilmente a formar partidos. La mayoría vencedora, la minoría vencida, enfrentados por el resentimiento y aferrados cada cual a su propio parecer. Por el contrario, aquellas decisiones que son fruto de la paciente investigación y de la libre confrontación de ideas serán bien acogidas por todos y con tal espíritu que el que pierde ganará en méritos y el vencedor humilde con el triunfo no los perderá. Así pues, cuando aparezcan diferencias de opinión, los de la mayoría a favor de un parecer, aunque sea mayoría absoluta, no se precipiten. Tengan suma paciencia porque podrían estar equivocados y sería lástima que siendo ellos los más dieran un paso en falso. A ser posible, difiérase la decisión hasta la junta próxima y aún más tarde, para examinar las cosas con mayor madurez y conocimiento de causa. Y entre tanto, entérense los socios de la cuestión bajo todos los aspectos y aprendan a recurrir a la oración en busca de luz. Lo esencial es que sepan los miembros de que no se trata solamente de hacer prevalecer una opinión, sino de averiguar humildemente la voluntad de Dios. Imbuidos en esta convicción, los socios no tardarán, por lo general, en ponerse perfectamente de acuerdo. 25. Si en el presidio, en donde ocurren tan pocas ocasiones de chocar entre sí los distintos pareceres, es preciso estar bien alerta para que no sufran los intereses de la buena armonía, en los consejos hay que andar con mucha más cautela, porque ahí, los miembros están menos habituados a trabajar juntos. B. Las diferencias de opinión son muchas.
siendo precisamente el coordinarlas uno de los principales fines de los consejos. Nuevos proyectos, los esfuerzos por elevar las normas de actuación a más alto nivel espiritual, cuestiones de disciplina en general, deficiencias que hay que subsanar. Todo ello tiende necesariamente a crear divergencias de opinión y a desarrollar el germen de la discordia entre los socios. C. Donde los miembros sean numerosos, muy fácilmente llegan a destacarse ciertas personas que, con ser buenos apóstoles, son de temperamento llamativo, original. Los tales ejercen una influencia perniciosísima, pues sus cualidades brillantes les atraen simpatizantes, y entre unos y otros crean un ambiente de disputas que todo lo desazona. Y al fin, un consejo que debía de dar a los organismos inferiores ejemplo de hermandad y acierto en el manejo de los asuntos, viene a ser el escándalo de todos los legionarios. Es un corazón que bombea acidez en la circulación de la legión. D. Sucede frecuentemente que algunos, llevados de un falso celo, tienden a meterse contra algún consejo vecino o superior, acusándole de que se extralimita en el ejercicio de sus poderes o de que no se comporta debidamente. Y qué fácil es darle cuerpo a una acusación y conseguir que la confirmen los demás. Nunca se reúnen los hombres en gran número sin que la pasión, el amor propio, la soberbia y la incredulidad, más o menos en estado latente, en cada corazón individual, estallen y lleguen a ser elemento destructivo de su unión. Aun cuando hay fe en el conjunto del pueblo, aun cuando se congregan hombres religiosos para fines religiosos, en llegando a asociarse, no tardan en mostrar a las claras la flaqueza innata del hombre, en su espíritu y en su conducta, en su hablar y en su obrar. Están muy lejos de la verdadera sencillez y la rectitud cristianas. Esto es lo que quieren significar los escritores sagrados por la palabra mundo, y esta es la razón por la que nos ponen en alerta contra él, y la definición que dan de mundo abarca en diversos grados a toda reunión y colectividad humana de las clases altas y bajas, de carácter nacional y profesional, seglar y eclesiástico. Beato John Henry Newman en El Mundo. Palabras chocantes sin duda, pero son de un gran pensador, San Gregorio Nacianceno. Viene a decir lo mismo en otros términos. Lo que a primera vista parece una afirmación rara, analizándolo se reduce simplemente a lo siguiente: mundo es toda falta de caridad en nosotros. La caridad es floja y no percibimos esta escasez de amor por nuestras relaciones habituales, a causa de los fuertes lazos del parentesco, la intimidad y la amistad. Grupos limitados de personas, pero cuando los hombres se asocian en mayor número y empiezan a brotar críticas y desavenencias, queda patente la flaqueza de nuestra caridad, que nos acarrea funestas consecuencias. Dice San Bernardo: Dios y la caridad son una sola cosa. Allí donde no reina la caridad, dominan las pasiones y los apetitos del hombre del pecado. La antorcha de la fe, si no se enciende con el fuego de la caridad, se apagará antes de que lleguemos a la felicidad eterna. No hay virtud auténtica sin caridad. De poco les aprovechará a los legionarios leer esas líneas y luego, confiados, jurar que entre ellos no habrán tales cosas. Sí, puede haberlas, y las habrá. Sí, en las juntas se falta contra la caridad y se deja enfriar el espíritu sobrenatural. Hay que estar siempre en guardia.
Cuentan las historias que la legión romana jamás dejaba pasar una sola noche, ni en las marchas más forzadas, sin asentar firmemente su campamento, atrincherándolo y fortificándolo con todo empeño y esmero. Y esto, aunque no debieran acampar más que una noche en un lugar, aunque el enemigo estuviese lejos, aún en tiempos de paz. Esmérese, pues, la Legión de María, imitando esta férrea disciplina en proteger sus campamentos, que son sus juntas, contra toda posibilidad de ataque por parte de ese espíritu siniestro del mundo, cerrando las puertas a toda palabra o actitud hostil a la caridad, y saturando las juntas de espíritu religioso y de generosa entrega en el servicio de la Legión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No menos que la naturaleza tiene la gracia sus sentimientos y afectos. Tiene ella su amor, su celo, sus esperanzas, sus gozos y sus tristezas. Ahora bien, tales sentimientos de la gracia se hallaron siempre en toda su plenitud en Nuestra Señora, que vivió mucho más de la gracia que de la naturaleza. Por mejor decir, la inmensa mayoría de sus fieles se hallan más en estado de gracia que en la vida de la gracia. De manera muy distinta, la Virgen Santa estuvo siempre en gracia, y lo que es más, en la vida de la gracia, y en la misma perfección de esa vida de la gracia, y eso por todo el tiempo de su vida en la tierra. Gibeos, la Virgen paciente al pie de la cruz. Hermano legionario, si este mensaje ha sido de bendición para usted y su comunidad cristiana, compártalo y regálenos una bendición suscribiéndose a nuestro canal.